Buenas tardes con todos, yo les voy a hablar de hidrometrocolpos y de anomalías de los conductos de Müller. El hidrometrocolpos es la dilatación de la vagina y útero secundaria a una estenosis distal, atresia, tabique vaginal transverso o también un himen perforado. Se va a dar en la lactancia o también en la etapa peripuberal. En lactancia porque aún las lactantes están bajo influencia hormonal de la madre. También suele presentarse como masa pélvica, sepsis, obstrucción del tracto urinario. Y en las adolescentes se suele presentar como una menarquia tardía, dolor pélvico cíclico y obstrucción del tracto urinario. Y para continuar vamos a hacer un recuerdo rápido de la embriología del aparato genital femenino. Entonces vamos a acordarnos de los conductos de Müller, porque son conductos paramesonéfricos de Müller que se derivan de los pliegues urogenitales. Entonces estos alrededor de la 8ª semana se van a empezar a fusionar, primero distalmente y va a ir hacia la parte de arriba, digamos así, hasta unirse por completo y van a formar la cavidad útero-vaginal. Y este tabique que se va a presentar como resultado de la unión después va a desaparecer. El conducto útero-vaginal se va a unir con el seno urogenital y va a formar el tubérculo de Müller, que después va a formar el himen, que se va a perforar antes del nacimiento. Y por último, ya más o menos a la semanamente, la cavidad uterina ya se empieza a distender, ya se ven mejor las trompas uterinas y se va a proyectar hacia también el seno urogenital y ya va a formar la vagina. En cuanto a la patología, va a estar dado por, primero, un himen imperforado, como podemos ver en esta imagen, en que se va a producir secreciones acumuladas en la vagina que producen una dilatación quística que puede estar asociada o no al útero, también con un septo vaginal transverso, que en sí la ubicación más común es en el tercio medio y superior de la vagina, también con atresia vaginal segmentaria, con un seno urogenital persistente y con una malformación de la cloaca. En cuanto a la etiología genética, va a estar asociado a dos síndromes autosómicos recesivos raros, que es el síndrome de McCuskey-Cowman, que va a estar formado por hidrometrocolpos, polidactilia posaxial y malformación cardíaca congénita, y el síndrome de Bardet-Biedl, que va a estar formado por hidrometrocolpos, polidactilia posaxial y también retinitis, discapacidad del aprendizaje y obesidad. Otras anomalías asociadas, en sí anales, renales, vertebrales, cardíacas, anomalías de fusión del conducto de Müller, asociadas principalmente al útero didelfo, que vamos a hablar más adelante. En cuanto a los hallazgos de imagen, en el ultrasonido vamos a ver una masa bien definida que puede ser quística, llena de debris congénitos, que va a estar orientada verticalmente en la pelvis entre la vejiga y el recto, como podemos ver en esta imagen. El tamaño va a ser variable y la vagina puede dilatarse más que el útero. En estas ecografías, la de la izquierda es una ecografía longitudinal de una niña de 5 meses con flujo vaginal que muestra líquido que distiende la vagina, pero no se va hacia la cavidad endometrial. En este caso, el hidrocolpo se debió a una estenosis por un himen perforado. Y la imagen de la derecha es una ecografía longitudinal oblicua. Esto es una imagen clásica del hidrometrocolpos. Esta es una paciente adolescente, ya tenía dolor y vamos a ver esta distensión marcada de la vagina con debris que va a estar posterior a la vejiga, y también vamos a ver dilatación del útero. En cuanto a la tomografía, bueno, en sí los hallazgos principales, una cavidad llena de líquido con unas paredes realzan tras el contraste, y el útero se va a extender desde el aspecto cefálico de la colección. También puede desplazar la vejiga, el recto y el intestino delgado. En cuanto a la resonancia magnética, esta va a ser los hallazgos similares a la TAC, va a servir para buscar anomalías uterinas, y los componentes sanguíneos que van a estar envejecidos o más antiguos pueden tener una intensidad de señal característica que va a ser alta en T1 y baja en T2, como podemos ver en esta resonancia en T2, saturación grasa, que vamos a ver esta vagina marcadamente distendida, que va a contener este líquido heterogéneo con detritus, y el útero se proyecta hacia adelante de igual manera que la vejiga, perdón. Y en esta otra resonancia coronal en T1, que vamos a ver el líquido de la vagina que va a ser más hiperintenso, que va a ser típico de los productos sanguíneos. En cuanto al diagnóstico diferencial, primero con apendicitis perforada, aquí va a haber en cambio colecciones en la fosa ilíaca derecha, pseudoquistes de meconio asociada a perforación intestinal, malformación linfática, abscesos pélvicos que se dan en adolescentes, torsiones, quistes, obstrucción de trompas de falopio y también con rhabdomiosarcoma pélvica. El tratamiento, bueno, en sí drenaje y reparación quirúrgica de las anomalías asociadas. En cuanto a las anomalías del conducto de Müller, es un desarrollo anormal, una función inadecuada o falla en la reabsorción de las estructuras de los conductos de Müller,
que va a estar afectando las trompas de falopio, al útero, cuello uterino y a los 2/3 de la vagina. Bueno, hay que acordarse del esquema que les indiqué de la hemología. El 30% va a estar asociado a anormalidades renales como riñón ectópico o riñón en herradura. Clínicamente se va a presentar como una amenorrea primaria, dismenorrea y como un dolor abdominal cíclico. Estas imágenes son un esquema de la clasificación de las anomalías de los conductos de Müller según la Sociedad Americana de Fertilidad. Entonces, esta en sí la dividió en 7 grupos. La primera, hipoplasia o agenesia, que puede estar afectando al útero, cervix o 2/3 superiores de la vagina, y va a incluir grados variables de alteraciones cervicales, del fondo, tubáricas o combinadas. El segundo, el útero unicorn, que es la agenesia unilateral del conducto de Müller. En sí el útero va a ser de pequeño tamaño y en forma de una banana. Y va a tener 4 subtipos, dependiendo si no va a tener cuerdo rudimentario, que si tiene cuerdo rudimentario comunicante, no comunicante o un cuerno rudimentario sin cavidad. El útero didelfo es una falla en la fusión lateral de los conductos müllerianos. Entonces se van a formar 2 conductos de forma independiente, como podemos ver aquí. Entonces aquí va a haber 2 cavidades uterinas, 2 cervix y 2 vaginas separadas. El útero bicornio es una fusión incompleta de las porciones cefálicas de los conductos müllerianos y en sí va a tener 2 cavidades simétricas. Se va a dividir en completo cuando la hendidura va hacia el orificio cervical interno y parcial cuando la hendidura va a estar más hacia el fondo. El útero septado también va a ser completo y parcial, completo cuando la hendidura va a irse hacia el orificio cervical externo y parcial cuando se encuentra más arriba. Y por último, el útero arcuato, en que va a tener una hendidura convexa leve en el endometrio del fondo uterino y relacionado a drogas de tipo estradiol, que va a tener un útero en forma de T. En cuanto a los hallazgos de imagen, bueno, ya he visto todas las características de los diferentes tipos, vamos a complementar. Entonces, en la agenesia o hipoplasia, suele estar asociado al síndrome de Mayer-Rokitansky-Huster-Hauser, en el que va a haber una agenesia vaginal completa y un útero rudimentario, como podemos ver en esas resonancias en T2. En la primera va a haber una ausencia de la vagina entre la vejiga y el recto, y en la segunda, en este corte sagital, ya no vamos a ver tejido uterino. El útero unicornio representa el 20% de los casos. Como ya les comenté, es un útero curvado, de un solo cuerno, con forma de plátano, puede ser cavitario o no. Y en esta imagen de resonancia magnética vamos a ver un paciente con un sitio de malformación cloacal, que va a mostrar un útero unicornio situado justo a la derecha de la línea media. El útero didelfo, corresponde al 5% de los pacientes. Como ya les comenté, úteros bilaterales que no se comunican con la cavidad endometrial. Puede tener una hendidura profunda del fondo uterino. Puede haber un tabique vaginal en el 75% de los casos. Y como podemos ver en esta resonancia magnética, en todos vamos a ver los 2 cuernos uterinos, 2 cervix y 2 vaginas. En este caso, que va a estar dilatada. Y va a estar acompañada de anomalías renales, como obstrucción renales, agenesis renales o tabique vaginal transverso con hematometrocolpos. El útero bicornio en el 10% de los casos. Entonces, bueno, aquí puede tener un tabique que contiene tejido fibroso, una señal baja en T1, va a tener una hendidura del fondo mayor a 1 centímetro. Bueno, ya les voy a indicar un esquema de eso, pero en sí lo que tenemos que saber es el ángulo intercornual, que les puse este esquema. Bueno, en sí este es de un útero aceptado, pero podemos ver, aquí tenemos que hacer este ángulo que debe ser mayor a 105 grados. Y aquí tenemos esta imagen de ecografía en el que podemos ver el útero bicornio. El útero aceptado, este es el más común en el 55% de los casos. Aquí va a haber un útero vaginal persistente. El 25% va a estar en la parte superior de la vagina y en la porción inferior va a haber una señal baja en T2. Aquí también tenemos que calcular el ángulo intercornual, que suele ser menor a 75 grados. Entonces, en este gráfico en T2 vamos a ver este útero tabicado, como ya les dije, con una señal baja en T2, que podemos ver aquí. Y el útero arqueado, que va a tener una hendidura convexa leve en el endometrio del fondo uterino, como estamos viendo aquí. Bueno, y en sí, tenemos que saber diferenciar también por tratamiento el útero bicornio del útero aceptado. Y aquí tenemos que ver el contorno del fondo uterino externo. Entonces, el útero bicornio, se puede decir que se puede meter a 1 centímetro. En cambio, en el útero septado, va a ser más convexo, externo y más liso. Diagnóstico diferencial con el perforado y estenosis cervical, y el tratamiento, si es que es septado, hay que hacer una resección histeroscópica del septo y bicornio solo si se complica. Y el pronóstico, problemas de fertilidad y abortos espontáneos. Gracias.